La mancha urbana del Valle de México es una de las más extensas y densamente pobladas del mundo, abarcando la Ciudad de México y numerosos municipios del Estado de México e Hidalgo. Su crecimiento descontrolado ha provocado la expansión de asentamientos sobre áreas naturales, afectando el equilibrio ecológico. La Sierra de Guadalupe es una cadena montañosa que se extiende entre la Ciudad de México y el Estado de México. Su conservación es fundamental, ya que es un importante pulmón verde que brinda servicios ambientales esenciales, como la captura de carbono, la regulación del clima y la recarga de mantos acuíferos, beneficiando a millones de habitantes de la región. Existen instituciones enfocadas en la conservación de este gran espacio natural único y que debemos conocer para poder cuidar. Este centro, como muchos otros, fue construido a través de varios proyectos e iniciativas de múltiples áreas de gobierno, estatal, municipal e incluso federal. Estos espacios son el punto de lanza para poder avanzar hacia otros proyectos más grandes. Como ya mencionamos, estamos trabajando con presas, sistemas de reforestación, restauración de ecosistemas y prevención de incendios forestales. Además, generamos jardines para polinizadores y trabajamos con las comunidades para llevar el conocimiento ambiental a diferentes puntos en las comunidades directamente. A futuro nos queda seguir trabajando porque lamentablemente los retos ambientales solo se han incrementado. Pese a todos los esfuerzos que hemos hecho para conservar la naturaleza como la tenemos, la situación no es favorable. En consecuencia, tenemos que pensar a largo plazo. ¿Qué tenemos que hacer para que sea mucho más duradero? ¿De qué manera puedo conservar los bosques, pastizales y matorrales? No solamente para que se conserven, sino para aumentar la calidad de estos mismos. ¿De qué manera puedo yo reducir el deterioro? Como mencionamos, las presas, combate forestal y manejo del fuego son solamente una forma de amortiguamiento sobre estos proyectos. Tenemos que repensar, reimaginar y sobre todo trabajar en conjunto para nosotros poder desarrollar y plantear estrategias puntuales para conservar la naturaleza. De una u otra manera, eso va a implicar la colaboración de todos. Pues lamentablemente, al ser 8.000 millones de seres humanos afectando a la naturaleza, tenemos que ser 8.000 millones de seres humanos conservando la naturaleza. Nos encontramos en el Centro Ecoturístico de Educación Ambiental Sierra de Guadalupe. Este espacio fue construido justamente con el objetivo de que la ciudadanía tenga un acercamiento a la Sierra de Guadalupe no exclusivamente emocional, es decir, que no únicamente puedan disfrutar del paisaje en el sentido bello, sino que además puedan saber qué estamos viendo. Aquí vamos a encontrarnos con información, bibliografía y museografía, no solamente respecto a la Sierra de Guadalupe, sino en general sobre áreas naturales protegidas como esta, tanto en el Estado de México como en el resto del país. Más aún, aquí en esos espacios nosotros desarrollamos talleres, conferencias, ecotecnias, visitas guiadas e incluso campamentos completamente gratuitos orientados a la ciudadanía para que conozca sobre dos temas fundamentales. Lo que es la Sierra de Guadalupe misma, su importancia por sus servicios ambientales, como valor ecológico, como además cómo esto se permea al resto de su vida, cómo cotidianamente lo que hacen tiene un gran peso en los ecosistemas y en consecuencia, qué acciones tenemos que tomar para que esas acciones cotidianas tengan un menor peso ambiental o una huella ecológica más pequeña. Uno de los grandes desafíos en estos espacios es poder innovar, llevar que la educación no sea una lección, un regaño, algo que restrinja a la gente de acercarse, sino que al contrario, sea una invitación a buscar más información, a buscar otras cosas que hacer para aportar a la naturaleza. Es fundamental entonces que nosotros busquemos todo recurso o herramienta que nos permita acercarnos a la ciudadanía de manera diferente y en consecuencia, esto es una experiencia que realmente sea trascendente para ellos. Buscamos entonces que el conocimiento no sea únicamente el traslado de información, sino que realmente sea una construcción propia, que se apropien del conocimiento para que sea parte de su vida cotidiana. Nos encontramos en el Parque Estatal Sierra de Guadalupe, una de las áreas naturales protegidas que se encuentran en el Valle de México. El día de hoy estamos en uno de los ecosistemas del cual compete Sierra de Guadalupe, el bosque inducido de eucalipto. Este ecosistema, a pesar de que es una especie invasora, el eucalipto, pues ya se ha mantenido en Sierra de Guadalupe. Desde los años 80, cuando se hicieron las reforestaciones, porque se desconocía un poquito sobre este tema de las especies invasoras, se empieza a asentar. Una de las cuestiones del bosque inducido de eucalipto es que, como pueden notar, es el que más abunda. Sin embargo, pues especies nativas les cuesta un poquito pues, poder crecer en estas condiciones. El bosque de eucalipto es una de las especies que, pues si bien, aunque se ve mucha densidad, no compete más que el 11% de la superficie total del Parque Estatal Sierra de Guadalupe.
Una de las cuestiones por las cuales el bosque de eucalipto no deja crecer a las plantas es que las raíces contienen un tipo de enzima que inhibe el crecimiento de otras especies. Por lo tanto, es que solamente vemos en la mayoría de los casos pues árboles que predominan, que es el eucalipto. El eucalipto, como sabemos, es de Australia, sin embargo, pues en los 80, como lo comenté, llegó aquí a México. Una de las principales problemáticas a nivel nacional que tenemos con la cuestión de la pérdida de biodiversidad, además de la pérdida de ecosistemas, es derivado de que la gente a veces piensa que hay especies que son totalmente peligrosas para su integridad. Uno de los casos, por ejemplo, en las cuestiones que hemos hablado con otras locaciones de más del sur, es que ellos referían que la especie Baris imbricata, la especie que les comentaba que era el lagarto falso escorpión, ellos decían que era venenoso. Incluso su nombre de falso escorpión proviene porque estos lagartos, al perder la cola por un estrés, empiezan a regenerarla. Y una vez que la regeneran, pareciera como si tuviera un aguijón. Entonces las personas creían que esa cola que se estaba regenerando era un aguijón y que los podía como tal picar y les podía hacer daño. Otros iban más a los extremos y decían que este falso escorpión pues tenía las propiedades de poder sacar cierto líquido tóxico de su piel y que pues prácticamente al primer contacto te iba a quemar, ¿no? Son este tipo de cosas que tratamos pues ahora sí que de mejorar a partir de la educación ambiental para que la gente conozca sobre la importancia de estas especies y que sobre todo se dé cuenta que no son dañinos para nosotros, ¿no? Y sobre todo que si nosotros los tratamos con respeto, los animales no van a atacar. A pesar de que Sierra de Guadalupe, como les comento, es una isla en medio de la mancha urbana, tiene una gran biodiversidad. Solo por decirles que de fauna tenemos aproximadamente 326 especies, de las cuales el grupo taxonómico que se lleva el primer lugar son las aves, con más de 160 especies locales y en temporada de migración este registro puede aumentar a más de 230. También de los mamíferos no se quedan atrás. Tenemos mamíferos todavía como la zorra gris, el conejo castellano o conejo de monte, el tlacuache, el cacomixtle, algunos ratones de campo, por decirlo, otros. En cuestión de reptiles tenemos serpientes de cascabel que son de importancia médica, como la cascabel cola negra, la cascabel queretana. Tenemos también especies de serpientes que no poseen veneno, que son inofensivas, como el cincuate. Algunos lagartos como el lagarto del mezquite, el lagarto de collar, tenemos el falso escorpión que ya habíamos hablado anteriormente, y en anfibios tenemos la ranita de las rocas, que se gana su nombre derivado a que pues prácticamente en temporada de sequía se pone en las rocas donde todavía hay un poquito de humedad con el rocío de la mañana y pues no las podemos lograr ver a simple vista. Dentro de este grupo que les decía de las 326 no se cuentan los insectos porque si no aumentaría todavía más esta cantidad de especies. Sin embargo, pues sí, a la fecha se siguen encontrando registros nuevos para Sierra de Guadalupe, incluso hasta especies nuevas que en algún momento ya saldrán las publicaciones de parte de los especialistas que hicieron ese proyecto. Y por cuestión de flora, pues igual tenemos una variedad grandísima. Como ya lo comentamos, pues tenemos 4 ecosistemas que están aquí en Sierra de Guadalupe y pues tenemos desde cactáceas, algunas crazas, algunos árboles como el encino, el copal, todavía tenemos aquí en Sierra de Guadalupe. También por ejemplo en cuestiones florísticas pues tenemos una gran diversidad de especies de salvias que son plantas nativas que dan flor en la temporada de lluvia y que pues los colibríes se aprovechan mucho de esa temporada. Hagamos una pausa para informarles a nuestros seguidores que si gustan de nuestros contenidos, nos pueden apoyar con un super gracias aportando una pequeña cantidad, que nos apoya muchísimo y nos motiva a seguir adelante. Muchas gracias de nuevo. Continuamos. Una de las cosas importantes que se ha trabajado aquí a lo largo de los años es la retención de suelos a través de presas de gavión. Las presas de gavión pues están constituidas por roca y por alambre de cierto calibre, que lo que nos ayuda es a poder retener todo este suelo que si no pusiéramos esas presas, llegarían a otras partes y estaríamos perdiendo esta riqueza de este suelo. Las presas de gavión están distribuidas por puntos estratégicos que anteriormente ya se trabajaron con arquitectos, topógrafos y especialistas para poder llevar a cabo esta situación. No solamente retiene como tal los suelos, cuando es temporada de lluvia nos ayuda también a que esa cantidad de agua que baja
a cierta velocidad de las partes altas, tengan ahí pues como tal una estructura que limite la velocidad de esa agua y cuando llegue a la zona más baja ya no va a llevar con tanta intensidad, ¿no? Las presas de gavión como tal, les comentaba, pues nos ayudan a retener muchas veces ese suelo que de lo contrario se perderían. Incluso podrían llegar hasta zona urbana, ¿no? Entonces una de esas cosas muy importantes es eso, el conservar este suelo dentro del área natural protegida. El bosque de encino, como les comentaba, es uno de los ecosistemas más importantes del Parque Estatal Sierra de Guadalupe, ya que a pesar de tener la superficie menor al 10%, se le conocen como las zonas núcleo. ¿Por qué? Porque es donde conserva la mayor biodiversidad de especies. Además, recordemos que la zona de encino está ubicada en las cañadas, y eso no es algo que solamente se quedó ahí porque sí, tiene una razón de ser. El bosque de encino, como demanda más agua, ocupa las partes donde tiene menor exposición al sol. Y algo muy importante, el viento que sentimos en este momento tiene cierta humedad relativa. Esta humedad es la que le ayuda a sobrevivir a estos bosques de encino. El encino más longevo de Sierra de Guadalupe data aproximadamente de hace unos 400 años. Tiene mucho que ver en general, lamentablemente, cambio climático. Hemos tenido una referencia general a nivel mundial que se ha modificado el régimen de lluvias. En algunos lugares está lloviendo mucho más, en otros está lloviendo menos. México es un caso muy particular porque hemos tenido una parte del país está recibiendo demasiada lluvia y otra parte no está recibiendo casi lluvia. Sierra de Guadalupe particularmente tiene un problema porque está en la zona neártica subtropical. ¿Qué significa esto? Tenemos la parte subtropical, que viene prácticamente de lo que viene del Istmo, que es un clima semejante al de Cuernavaca, y la zona neártica, que es la zona como la de Querétaro, Pachuca, un poco más seca, un poco más fría. Estamos justamente en medio. En consecuencia tenemos un clima más húmedo de lo que quisiéramos para hacer un desierto y más seco de lo que quisiéramos para hacer una zona boscosa más densa. En consecuencia tenemos un ecosistema bastante particular. Pensaríamos, ok, aún así puede crecer vegetación. Esa modificación del régimen climático en un espacio tan particular como la Sierra de Guadalupe puede implicar que no crezca adecuadamente una reforestación. Puedo plantar decenas de miles de árboles, pero si no llueve adecuadamente, si la humedad no está durante un periodo significativo del año, los árboles no van a crecer. Tengo además también los incendios forestales, que es algo muy relevante. Existe mucho el mito de que una botella en el suelo puede causar un efecto lupa. Se requiere una particularidad, un ángulo muy preciso, un lugar muy exacto para que una botella pueda causar ese efecto lupa. Lamentablemente hemos detectado, tanto por el sistema de vigilancia que tenemos de cámaras como personal de vigilancia de la sierra, que el 99% de los incendios son provocados. No siempre es una fogata abandonada, no siempre es un pastel de compañeros que se sale de más cosas. Realmente tiene que ver con alguien sube y le prende. No es gente drogada, no es gente alcoholizada, es alguien que estaba aburrido. Los compañeros de policía agreste que nos apoyan lo han mencionado, los han logrado arrestar, por cierto son 4 años de cárcel, los arrestan y la primera pregunta es ¿por qué? La respuesta más común es, se les hizo fácil. Estamos hablando de que existe una desvinculación tremendamente fuerte entre conservar un espacio y simplemente la acción de prender fuego. Un incendio puede acabarme con 10, 20, 30 hectáreas en un par de horas y en consecuencia la reforestación que yo puse allí. Hemos manejado especies que pueden tolerar el fuego, como por ejemplo puede ser el palo dulce o el huizache, que son especies tremendamente tolerantes. Sin embargo, tienen límites de tolerancia esas especies. Y también el ganado nos afecta mucho. Pensamos que ver vacas, que ver caballos en los montes es algo normal y bonito. No necesariamente, depende mucho de la zona. Aquí particularmente Sierra de Guadalupe es un área natural protegida estatal y en consecuencia no está autorizado el ganado aquí arriba. Sin embargo, parte de la sierra es una zona ejidal y tiene que haber una mediación entre los dueños de la tierra, entre el Estado que nos toca cuidar la sierra, para que haya una convivencia y un uso armónico del espacio. Una de las cuestiones o problemáticas que también se tienen a nivel general, a nivel nacional, incluso en otros países, es el cambio climático. Aquí donde nos encontramos en algún momento pues teníamos vegetación como algunos cedros blancos, algunos pinos de ciertas especies, de diferentes especies, que derivado desde el 2018 que empezamos a tener más notorias las sequías a nivel nacional, pues empezaron a morirse, ¿no? A morirse por estrés hídrico y también por cuestiones de que se enfermaban y empezaban a tener plagas. Una de las acciones de conservación en este espacio fue el saneamiento forestal. El saneamiento forestal consta de que los compañeros guardaparques vienen y empiezan a derribar todos estos árboles que ya están plagados o que ya están muertos para poder empezar a disponer de otro espacio donde podamos empezar a hacer proyectos de conservación con las reforestaciones, ¿no? Es muy importante destacar que en el saneamiento forestal pues prácticamente lo que se hace es evitar que se sigan propagando estas enfermedades, principalmente de plagas como los barrenadores y descortezadores, para poder dar paso a una sucesión ecológica.
En este caso, pues empezamos a trabajar los proyectos de reforestaciones, donde se están colocando algunas plantas nativas. En este caso, pues tenemos de este lado algunos encinos, que si bien por las condiciones de este espacio, por la topografía y por la incidencia del sol que es menor, pues prácticamente es un punto muy propicio para estas plantas, ya que aquí se concentra un poquito más de humedad que en otros espacios, y por eso es que vean, aquí tenemos un encino de hace aproximadamente unos 3 años, que pues ya ahí va poco a poco, ¿no? Si se dan cuenta, el crecimiento de las reforestaciones, pues no lo vamos a notar en los primeros años. Por eso es muy importante estarles dando seguimiento, estarles dando riegos de auxilio en esta temporada de sequía, para que las especies puedan aguantar hasta la temporada de lluvia. También, por ejemplo, es importante el hacerles sus cajetes, empezar a deshiervar alrededor de ellos, para que también la maleza no empiece como tal a tratar de, pues ahora sí, de taparlos, ¿no? Y no los tape y puedan trabajar en su generación, ¿no? La reforestación es un proceso bastante más complejo, porque no pretendemos únicamente poner árboles en un espacio. Buscamos realmente replicar las condiciones de sucesión ecológica, es decir, que haya condiciones para que un bosque silvestre crezca de manera correcta. Eso nos implica muchas cosas. Para empezar, lo más importante es tener la especie adecuada. Algo muy importante es seleccionar una especie que no solamente sea de la zona, sino que esté adaptada a las condiciones del espacio por el tipo de suelo, el tipo de orografía y el tipo de lluvia, por supuesto. También se tiene que considerar los espacios que tenemos. Algunos espacios, como el que nos rodea actualmente, están en un proceso de restauración. No es un ecosistema 100% maduro, sino que está todavía en un proceso de crecimiento, y en consecuencia ahorita no lo debemos tocar mucho. Es seguirlo monitoreando, seguirlo valorando y esperar a que sean condiciones adecuadas para tomar alguna acción si es que es necesario. Otros espacios que pueden ser incendiados o que pueden tener una afectación severa por la lluvia o por falta de las lluvias, requieren ser intervenidos. Nuevamente se tiene que considerar qué especie es idónea para el sitio. Siempre recomendamos especies nativas no por una cuestión patriótica, meramente por una cuestión biológica. Las especies nativas han evolucionado por millones de años para adaptarse al sitio, el tipo de suelo, la interacción con otras especies, el clima. Si yo tengo alguna especie como este eucalipto que se trajo hace tiempo ya de los eucaliptos, son una especie bastante tolerante a sequías, son una especie bastante tolerante al estrés ambiental, sin embargo no son adecuadas al sitio porque no interactúan de manera correcta porque vienen de otro continente. Se tiene que considerar también el espacio que vamos a trabajar. Nos pasa con frecuencia que ya en grupos o muy pequeños o demasiado grandes. Y lamentablemente siempre se requiere capacitar a este personal, se requiere dar un seguimiento a este personal para que esté capacitado adecuadamente para poner bien el árbol. Buena parte de la supervivencia del árbol no depende únicamente de la especie o del sitio, depende de ser colocado correctamente. Si yo tengo la especie correcta, el lugar correcto, pero no planto el árbol adecuadamente, ese árbol no va a sobrevivir. Como lo hemos destacado anteriormente, en los últimos años la zona urbana ha perdido gran parte pues, de sus áreas verdes. Una de las acciones que trabajamos desde la Coordinación General de Conservación Ecológica es este proyecto de los jardines polinizadores. Este proyecto consta de poder tener un vivero en la cual nosotros producimos plantas que den flor y que sobre todo sean nativas para que puedan aguantar las condiciones de la zona. Estas plantas, como pueden ver, pues están floreciendo, y una de las cuestiones que ayuda mucho a este tipo de proyectos es que pues le dan refugio y alimento a muchos polinizadores. Recordemos que el 86% de lo que nosotros consumimos pues tuvo que ver con una interacción de polinizador. Desafortunadamente, derivado de todo el cambio climático, la pérdida de hábitats y entre otras cosas, hemos perdido casi más del 30% de la población de insectos a nivel global en los últimos años. Entonces es muy importante el poder trabajar con estos proyectos en zona urbana, en zonas de espacios comunes como áreas verdes, como escuelas, sin importar si sean públicas o privadas. La importancia de este espacio es que además de que cumple una función ecológica en zona urbana, que es lo que les comentaba, también es modo de poder tener espacios que se vean muy bonitos. ¿Para qué? Pues para que también sea un espacio de recreación con las personas, que conozcan un poquito de las especies. No solamente ayudan a los insectos y a los polinizadores, en este caso aquí tenemos una especie que se le conoce como muicle. En la medicina tradicional se ocupaba mucho las hojas del muicle para poder hacer tés para dolores estomacales u otros síntomas, ¿no? Gran parte de estos jardines pues los trabajamos nosotros, aquí al menos en el Estado de México,
y tenemos una actividad en la cual, además de la plática, podemos gestionar pues ahora sí que los espacios para poder realizar estos jardines en las escuelas. Este tipo de actividades tampoco tiene costos, son totalmente gratuitos. Lo único que importa es hacer la valoración del espacio, si es apto, si no, pues mejoramos el suelo antes de eso, y posteriormente ya lo canalizamos con el área de áreas verdes para ponerse de acuerdo para poder hacer estas actividades. Otra de las actividades que trabajamos aquí en el Centro de Educación Ambiental es la propagación de plantas crasas. A diferencia de las plantas herbáceas que vimos anteriormente, estas plantas crasas podemos propagarlas a partir de una hoja, ¿no? Son especies o son plantas que aguantan mucho las condiciones de sequía. Incluso estas plantas pueden pasar hasta un mes sin regarlas y solamente se van a estresar un poco, sin embargo no se van a morir. Estas plantas tienen una función también en el ecosistema porque también tiene pues ciertos servicios. Pero lo que cabe destacar de esta actividad es que no solamente vemos el aspecto biológico o ambiental de cómo propagarlas, sino también tratamos de valorar las cuestiones sociales y económicas. Este tipo de proyectos, además de poder conocer un poquito sobre la biología de este tipo de crasas, nos ayuda también para las personas que a lo mejor quieran hacer un emprendimiento pues generando este tipo de macetas o algunos artículos para venta en los cuales pues les explicamos un poquito también cómo es que se propagan de manera más eficiente para que no solamente lo vean desde el lado biológico, sino también lo vean como una oportunidad de un empleo. Uno de los principales retos para nosotros es poder, como mencionaba, acercarnos a la ciudadanía, llevar esa información de una manera que sea amistosa, que sea atrayente para ellos y que les interese de poder hacerlo su vida cotidiana. Un reto con frecuencia es que nosotros trabajamos en escuelas, trabajamos con comunidades y en el momento de la actividad todos están muy interesados y convencidos. Si regresamos una semana después, ese espíritu de convencimiento ya se ha diluido. Tenemos que buscar entonces nosotros cómo esto se haga algo constante. Y mencionamos justamente, buscamos que se apropien de esta información. Que vean por qué el cuidar un árbol, el cuidar un animal, el no matar una araña, puede tener significancia para el resto de su vida. Algunas actividades como ellas, que nos permiten acercarnos a eso, es hacer talleres como elaboración de composta, elaboración de terrarios, propagación de crasas. Esos talleres que nosotros aquí desarrollamos tienen que ver con cuestiones que la gente puede replicar en casa. Son con materiales muy sencillos, de reuso o económicos, que ellos pueden utilizar y que sobre todo tienen un beneficio directo. No es una curiosidad, como a veces que pintamos algo para hacer algún lapicero, una latita, una caja de PET, que nosotros le pegamos algo. No va orientado a hacer una manualidad, va orientado a crear una herramienta, un recurso que va a tener utilidad durante su vida cotidiana y que va a permitirles acercarse a un cambio de paradigmas, ver la naturaleza no como una cuestión turística que está afuera, sino como algo que les involucra cotidianamente. En consecuencia, aquí podemos ver que otro de los retos es el tema de los recursos económicos, porque lamentablemente, y esto no es una cuestión estrictamente local, sino que afecta a todo el planeta, estamos educados para el consumir, para nosotros adquirir algo, tener algo y desecharlo. Tenemos que replantear esa forma de pensar, es más bien, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiero hacer? Y no está mal consumir. Pero entonces tengo que ser un consumidor inteligente, pensar en mi huella ecológica, pensar en qué manera lo que yo voy a consumir tiene mayor o menor efecto en el planeta. Y justamente tecnologías como esta, talleres como este que están aquí y espacios como este nos ayudan a dar este tipo de visión. Para poder desarrollar las actividades de una manera mucho más diversa, requerimos infraestructura especial. Nos encontramos en el auditorio del Centro de Educación Ambiental de Sierra de Guadalupe, donde aquí podemos hacer algunas proyecciones, dar talleres y cursos. Este espacio es multifuncional en consecuencia y nos permite usarlo para diferentes cosas, no únicamente educación ambiental a nivel coloquial, sino para profesionalización e incluso capacitación para combate de incendios o manejo forestal. Este centro es uno de los 3 que tenemos en Sierra de Guadalupe, junto con el Jardín Botánico del Parque de Jecatl en Ecatepec y el Centro Integral en Tlalnepantla, los cuales también cuentan con infraestructura semejante u homóloga para este tipo de actividades. La pandemia de COVID en el 2020 trajo grandes retos para todos los espacios públicos. Museos, zonas arqueológicas y centros de educación ambiental nos vimos forzados a cerrar una temporada. Después de la apertura, lamentablemente no hemos visto el regreso que esperábamos del público. Eso depende de muchos factores y lamentablemente todos los espacios públicos orientados a la educación y recreación no han recibido el apoyo que pueden recibir por parte de la ciudadanía. Es muy importante que pensemos de qué manera podemos conectarnos con nuestro entorno directamente. No vivir únicamente en pantallas o en nuestro entorno inmediato, sino qué conozco de mi comunidad, qué conozco del estado, el municipio en el que vivo y de qué manera yo puedo participar y conocer más de esos espacios. Volteemos a las áreas naturales y aprendamos de ellas. Es un llamado, quizá aún a tiempo,
para detener el franco deterioro de estos magníficos espacios.